El Customer Journey, ese viaje del cliente, de este buyer persona que ya hemos definido con tanto detalle, requiere que lo entendamos además en todo ese paso a paso, en ese seguir una y otra vez, contactando tu medio, tu canal, teniendo esa interacción con el producto desde el momento que lo descubre y sabe que tú estás allí, que le estás ofreciendo atributos que él está buscando para cubrir sus dolencias, sus carencias, para entender dentro de su perfil de buyer persona, dentro del perfil si es digital o no digital, como él busca y adquiere tu producto, el cómo fase a fase, paso a paso, tú vas entendiéndolo, interactuando con él, ajustando efectivamente cada uno de estos atributos que dentro de ese viaje de ese cliente, respecto a tu producto, a tu marca, tú vas conformando como un proceso continuo para retenerlo, saber efectivamente cómo él, luego que descubrió tu producto y logró efectivamente ese equilibrio óptimo al establecer contacto contigo y tú adoptar la respuesta apropiada para que él empáticamente esté feliz y acorde con la propuesta que le estás haciendo, tú vayas efectivamente llevándola al otro paso felizmente y que cada momento la verdad, que es en cuanto él sale de un paso al otro, sigue progresando y sigue afiliándose, sigue tomando tu marca, tu producto, tu oferta como algo que lo lleva a hacer una acción de prueba, como algo que lo lleva a experimentar y experimentar sobre cada uno de los atributos de tu producto, de tu atención al cliente, de tus canales y de toda aquella cantidad de otros factores que él toma en consideración para seguir en la fase de satisfacción, luego de recompra, luego de recomendación e inclusive otra cantidad de acciones que, por ejemplo, en el caso práctico, digamos, de un consultorio médico y el doctor que necesita que sus pacientes lleguen a tiempo, hagan sus citas programadas para él poder optimizar en esa jornada diaria de manera óptima, no afecte, no impacte negativamente a ese cliente en cada una de estas fases, desde que él hace la cita, hasta que hace el tiempo de espera, hasta que recibe la atención, hasta que paga, busca el medicamento, hace su tratamiento, regresa y es satisfecho en cada uno de estos pasos. Igual lo podemos aplicar con otro ejemplo en el caso de una agencia de viajes o la visita a una tienda, ya sea física o una página web para hacer comercio electrónico. Desde que él te descubre, busca efectivamente qué es lo que está ahí ofreciéndose para sus requerimientos y lo consigue, hace una acción de prueba para luego experimentar el producto, buscar adquirirlo y de nuevo comprarlo, pues efectivamente tú consideras eso como parte de tu modelo de negocio, como parte de esos atributos que este buyer persona está buscando a lo largo de este viaje y lo vas integrando de una forma, digamos, óptima para cada uno de estos segmentos, de estos buyer personas que son los que te garantizan tu modelo de negocio, que son los que te garantizan estabilidad, sustentabilidad, sostenibilidad del ingreso en el tiempo. La importancia del Customer Journey como tal, el propósito del Customer Journey, y ofrecemos nosotros soluciones tanto online como específicas en detalle y a profundidad que puedes bajar a tu computadora y detallarlas a fondo, es que estás logrando optimizar no solamente tus atributos de producto, tu producto con atributos, a las carencias y expectativas de ganancia que tiene este cliente, sino que además estás considerando cómo a lo largo de ese viaje él va tomando las decisiones fase a fase, cómo ese índice digital que de alguna forma te hace entender cuánto vas a estar en medios digitales y en redes sociales versus la parte analógica, lo equilibras, cómo la satisfacción que él tiene en cada uno de esos puntos varía y hasta puede variar. Y puede ser que en una fase sea en redes sociales, en otra sea web, en otra sea una tienda y en otra sea puerta a puerta, el tipo de canales que tú debes utilizar en cada una de las fases de su viaje para mantenerlo satisfecho y retenido a este buyer persona que en este Customer Journey integramos en un modelo de negocio que efectivamente considera todos los procesos y todos los canales para ver que su cliente, este buyer persona, es el comprador ideal que tú sabes retener porque adaptas no solo el mínimo producto viable, sino todos tus procesos, todos tus canales, todos tus contenidos conversacionales y relacionales a lo que él como particular deseo tiene, manifiesta y deja bien claro en tu interacción con él en cada punto de contacto de este Customer Journey. ¿Cuál es el propósito específico? ¿Cómo particularmente le sacas provecho a este Customer Journey? Señores, imagínense ustedes poder hacer esto continuamente, sin mucha inversión, en cada uno de los puntos de contacto con tu cliente y medir en cada fase cuántos de ellos siguen, se quedan o se retiran solamente en el primero, segundo, tercero, cuarto paso
o no llegan ni siquiera a comprar, y tú poder ir paso a paso optimizando lo que este buyer persona requiere, más allá de tu producto, insisto, sino en cuanto a atención, canales, contenido, atributos adicionales que no están en tu producto, cuando él busca en cada uno de estos pasos y no encuentra aquello que lo satisface. ¿Captan la idea? Es justamente ir más allá de entender al cliente, armar el producto, pero es que encima además vamos en el proceso, como él evoluciona, y toca cada vez, en cada momento de decisión, esa oportunidad que tú tienes de engancharlo o de él decepcionarse de tu producto y buscarlo en la competencia. ¿Queda claro cómo particularmente le sacas provecho al Customer Journey? Sabes que Innovation Hacking Lab te va a acompañar con su suite online, simulando, experimentando y modelando no solo tu cadena de valor, no solamente el desarrollo de tu producto, no solo la segmentación, sino entendiendo este Customer Journey y ahondándolo y profundizándola en herramientas específicas. ¿Quieres además tener un acompañamiento continuo al respecto de todo esto? ¿Quieres compartir tu casa? Acompáñanos. Y aparte del Customer Journey, el buyer persona y esta serie de herramientas que a continuación aparecen, vas a poder lograr la solución a tu problema específico o partir desde cero con experiencias, paso a paso, en tu caso, y optimizar tu recurso, tu dinero y tu tiempo para terminar con éxito tu viaje emprendedor. Gracias.